Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y personal. Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y personal. Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Del derecho y al Fortify, revés. qué bárbaro, impresionante, increíble. Así que bueno, y hoy lo compartimos, estamos como siempre con Alfredo Popritkin, Adalberto Buceto, habla Alejandro Drukarov, y estamos con una visita realmente muy interesante para escuchar, para conversar. Lo tenemos con nosotros al doctor Francisco Pont-Vergés. Francisco es en este momento el secretario de Política Criminal de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, pero hasta hace pocos meses fue juez del Tribunal número 5 de San Martín, un hombre con una larga trayectoria, 18 años de juez, un hombre dedicado también a la enseñanza, dedicado a la formación profesional, dedicado a temas tan interesantes como el juicio por jurados. Así que bueno, tenemos la suerte de tenerlo en el piso y vamos a aprovecharlo para charlar, sobre todo a dar una lucha interesante, pero diría mucho más inestable. ¿Cuántos años como juez? 18. Ah, muy bien, una cantidad. 18 años. Contanos un poco, ¿por qué te fuiste? Es una buena pregunta. En realidad creo que en la vida todo tiene un ciclo. Y creo que mi ciclo como juez ya estaba, no te diría terminado, pero estaba en épocas de cambio. Necesitaba un cambio, necesitaba hacer algo distinto. No me imaginaba jubilándome con el cargo de juez que ejerzo desde los 29 años, muy joven. Muy joven. Y la verdad que como juez tuve el privilegio de hacer todo lo que quise, en el sentido de que vi todo tipo de casos, juzgué en instancia única como juez unipersonal, colegiado, integré con otros colegas, pude llevar a cabo 3 juicios por jurados, el primero en la provincia de Buenos Aires. Pude hacer trabajo también desde lo social como juez de ejecución.
bueno, digamos que no había mucho más para pedir en lo que es la carrera de un juez penal. Arranqué joven y aparte arranqué, creo que en el lugar más lindo que puede tener un juez, que es juzgar hechos y establecer culpabilidades o inocencias, y absolver al inocente y condenar a los que consideramos culpables. También se puede llegar a la corte, ¿no? Porque a veces lo que nosotros hemos visto que en la corte, y esto lo digo por mi posición en la facultad, en la Universidad de La Plata, y amigos, Francisco Roncoloni, que fue uno de los grandes jueces que era más que todo un civilista, tenía su gran preocupación porque tienen que fallar en casos penales, ¿no? Y a veces falta la pata penal, que ahora creo que la tiene la integración actual de nuestra Corte. Pero nos interesa mucho ese cambio. ¿La justicia agota al juez? ¿Llega un momento que le pesa demasiado? O yo completo tu pregunta, porque por lo menos en mi caso y de otros casos sé también que hay gente que se propone o se imagina una carrera, determinada etapa de su vida, se imagina una carrera profesional. Y por allí el tema judicial puede llegar a ser una etapa de esa carrera, o puede ser la carrera para terminar sus días profesionales, para llegar a una jubilación o lo que sea. ¿Cuál de esas alternativas son las que te pasaron por la cabeza a vos en tus comienzos? Mira, la de terminar mi carrera no, porque yo la empecé en realidad, y estoy en la justicia desde los 18 años. Fui empleado de Fiscalía de Juego de Instrucción, Juzgado Federal, Ajá. Fiscalía Federal, llegué a ser secretario, hasta llegar a ser juez. Creo que es una evidencia muy personal. Hay momentos en los que el cargo te pesa, pero yo siempre lo viví como un orgullo y con mucha alegría, porque realmente creo que estoy hecho para esto. O sea, a mí Ajá. siempre tuve la idea, desde joven, siempre tuve la idea de estudiar Derecho y ser juez, y se me dio la oportunidad muy rápido. Pero bueno, como todo en la vida, creo que uno tiene que estar abierto al cambio y no agotarse. Claro. Y no descarto volver en algún momento a ser juez en alguna instancia superior. De hecho, yo sigo concursando. Pero bueno, prefiero más que todo vivir mi presente, que es un presente fascinante en términos de la tarea que me ha encomendado el doctor Contegrán, que es el procurador de la provincia de Buenos Aires, una excelente persona, un gran profesional y una persona muy comprometida con mejorar el Ministerio Público. La verdad que para mí ser parte de su equipo es un orgullo y un desafío. O sea, no es fácil, ¿eh? Voy en esa dirección, ¿no? Uno tiene la sensación, charlábamos antes del programa, conocemos mucho más la justicia nacional, la justicia federal en particular, tan cuestionada y tan en el candelero, pero conocemos mucho menos lo que pasa en la provincia. Vos decías en la charla, en general, cualquier situación complicada que uno imagina a nivel nacional, en la provincia se agrava un poco, por la situación de origen, digamos, por cómo viene, por la magnitud, me imagino por la incidencia enorme de lo que es el Gran Buenos Aires y toda su complejidad. Ahora, ustedes tuvieron un desafío todavía más fuerte, porque en realidad Contegrán va a la procuración en reemplazo también de una procuración muy desprestigiada, y entiendo que no sé qué es lo que encontraron, no sé cómo se plantean, pero nosotros vemos, por ejemplo, hemos hablado mucho en este programa de la Salada, hemos hablado de los avances contra el narcotráfico, hemos hablado de una gobernadora que tiene que vivir en una base militar porque está dando una pelea contra las mafias. Entonces, ¿cómo se ve eso desde el lugar donde se dirige la tarea de los fiscales, ¿no? Que además en la provincia de Buenos Aires decimos fiscales y no decimos lo mismo que en la nación, porque son los fiscales los que llevan adelante los procesos. Sí, efectivamente, en la provincia de Buenos Aires el fiscal es el que investiga, el que se carga al hombro de la investigación y la dirige, busca las pruebas y luego tiene que sostener esas pruebas en el juicio oral, y eventualmente ante un caso, una resolución adversa, por ejemplo una absolución o una condena por debajo de la mitad de lo que pidió, también amerita o le da lugar a que plantee un recurso. Claro. Creo que nada escapa en la provincia de Buenos Aires al estado de abandono de los últimos años. Yo, más que hablar de desprestigio, creo que estaba todo muy abandonado en términos de lo que era la gestión pública, y la gestión pública del Ministerio Público no era ajena a esa realidad. Lo que encaró el doctor Contegrán y
estoy tratando de darle una mano en eso, de ayudarlo, porque soy parte de su equipo, es precisamente tratar de revertir esa situación y un poco ordenar el desorden que había, dotar de más recursos con los pocos que tenemos para la investigación y apoyar a los fiscales en las investigaciones que están llevando adelante, y por eso es que se han dado casos resonantes como los de la Salada. Esa sería la tarea específica de ustedes. A mí a veces me cuesta, y creo que a la audiencia le va a interesar, saber cuál es el métier de los que trabajan dentro de la Procuración y en lo específico el cargo tuyo. ¿Qué es lo específico? Que obviamente es ejecutivo, porque acá estamos poniendo medios en manos de los funcionarios que tienen que hacer determinada tarea, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta merece una explicación previa. Nosotros tenemos que imaginar al procurador como el jefe de todos los fiscales o de los abogados que procuran causas penales ante los tribunales penales de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. La provincia de Buenos Aires es casi un país, se divide en 19 circunscripciones judiciales, como si fueran 19 provincias, dirigidas cada una por un fiscal general que tiene a su cargo un número de fiscales acorde a la densidad poblacional y también al territorio. O sea, hay un fiscal general por cada departamento judicial. Por cada departamento, exactamente. Ajá. Que a veces tiene adjuntos, uno o dos adjuntos. Y son 17, ¿cuántos 19. 19 departamentos. 19 departamentos Y judiciales. una extensión tremenda. Enorme. Tremenda. En algún caso mucha gente junta, y en otro caso unas extensiones territoriales inmensas. Sí. Vos tenés una extensión, un departamento judicial como el de Bahía Blanca, que de punta a punta del departamento tenés casi 600 kilómetros. Tenés departamentos judiciales más chicos, como pueden ser los del conurbano, que abarcan, por ejemplo, La Matanza, un partido, pero dentro de ese partido tiene más de 1 millón de personas. Claro. Entonces necesita más fiscales quizás que lo que se necesitan en la circunscripción de Azul. Entonces, o en Bahía Blanca o en Trenquelauquen. Entonces tenés ese mix de lugares muy pequeños con una alta densidad y después extensiones territoriales muy grandes con baja densidad poblacional. Entonces también los fenómenos delictivos son otros, y la respuesta que tiene de los fiscales al fenómeno delictivo también son diversas. Y ahí entramos nosotros. ¿Qué hace política criminal? Bueno, política criminal delinea las líneas básicas de persecución penal que siente el procurador. En ese caso tenemos, si se quiere, una función de asesoramiento. Perfecto. Pero también tenemos a nuestro cargo todo lo que son todo lo que es el apoyo a la investigación, laboratorios, instructores judiciales, peritos en informática, peritos contadores, y después, bueno, también servimos de nexo para resolver algunas cuestiones, por ejemplo, intervenciones telefónicas o relaciones con algunas entes públicos que de golpe el fiscal necesita una información rápida, recurre a nosotros a política criminal y nosotros tenemos los contactos y generamos, digamos, ese flujo de información que les permite a los fiscales acceder a la información más rápido. ¿Y cuál es la vinculación con la policía? Porque yo siempre he pensado que la policía es la lunga mano de los fiscales. Entonces el fiscal no puede andar, él dirige, ordena, recibe de la policía los datos que le dan, pero hay una relación que yo la imagino compleja. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto? Me interesaría saber si en tu opinión ha cambiado, hay una percepción en la ciudadanía, fundamentalmente en los platenses, yo vivo en la ciudad de La Plata, de que estamos bastante mejor, a pesar de los problemas que seguimos teniendo, pero cuando se detecta algo inmediatamente aparece policía, empieza a dar vuelta. Hablo de mi ciudad. Si uno prende a veces el televisor, ve que hay cosas que pasan tremendas, ¿no? en el conurbano, ¿no? Pero creo que ha habido hacia la policía algún tipo de, ¿cómo podría decir?, de orden, de que deberá ocuparse, deberá asumir un rol efectivo.
Cuento algo personal. Un día entraron a mi casa, que no vivo en un departamento, vivo en una casa, me encontré a mi mujer, que no le había pasado nada, gracias a Dios, pero estaba atada en una de las habitaciones y no se habían levantado las cosas. Vino el comisario, vinieron todos. Cuando fui a verle el despacho del oficial que tenía a cargo el caso nuestro, en realidad era un robo porque habían forzado el portón a 1 hora de la mañana. Bien, me dio una pena tremenda y dije, pobre, ¿qué le voy a estar exigiendo? ¿Qué voy a estar haciendo? Me llamaron, buscamos, nos dimos cuenta de cómo había sido más o menos la historia y dijimos, bueno, ya está. Hice sí la denuncia porque siempre me pareció que el ciudadano debe hacer la denuncia. Bueno, nos gustaría escuchar tu opinión de la vinculación de la Procuración con la policía, qué problemas hay y si estamos mejor. Mira, son siempre vínculos complejos, porque ellos en definitiva tienen a cargo la prevención y la seguridad, y nosotros desde la Fiscalía lo que tenemos es la postcomisión del delito. O sea, luego de cometido el delito es que entramos en acción. O sea, todo lo que es la seguridad y la prevención no es la función de la Fiscalía. Entonces, a partir de la comisión de un delito, por ley, la Fiscalía se tiene que subordinar a las directivas del fiscal, que es el que dirige la investigación. No es el único, el único modo en que llega la información a la Fiscalía de la comisión de un delito, también a través de denuncias que se formulan en la Fiscalía, a través también de investigaciones propias que llevan adelante las Fiscalías con sus cuerpos de investigadores propios. Y nosotros en este momento estamos en un plan de implementación de lo que se llama la Policía Judicial, que es un cuerpo de investigadores propios, no militarizado, con alta capacitación técnica, que le ayuda al fiscal en la investigación y a la recopilación de información para hacer su caso, ¿no? Por supuesto. Y ese caso llevarlo a juicio responsables por un delito. Con lo cual ahí tenemos también una pata de investigación propia sin recurrir a la policía de seguridad. Bien. ¿Ese es un modelo que lo han tomado de algún lado? Porque, por ejemplo, sé que el modelo brasilero es ese, de policía judicial. Es el modelo que impera en casi todo el mundo civilizado, por alguna manera decirlo. O sea, independizar la función de la policía de seguridad de la policía judicial. Una especie de policía científica. Es más que eso, porque también implica tener detectives, gente que hace calle, gente que hace investigación, por ejemplo, en las redes. Entonces estamos definiendo en este momento los perfiles adecuados. ¿Qué perfil necesitamos nosotros? Porque la policía judicial también puede ser un grupo, como el que se ve en la ley del orden, unidad de víctimas especiales. Bueno, ese es un modelo a copiar, por ejemplo. Un grupo de investigadores propios que tiene detectives, tiene asistentes sociales, médicos, psicólogos, gente especialista en abuso infantil, por ejemplo, porque la mayoría de los abusos sexuales en este momento son infantiles e intrafamiliares. Sí. Entonces, algo de eso estamos adaptando. Algunos departamentos judiciales tienen una estructura adaptada a ese delito, una estructura de fiscalía, con fiscales especializados, investigadores especializados, médicos especializados, psicólogos, asistentes sociales, toda la fiscalía preparada para investigar ese tipo de delito en particular. Lo mismo pasa con las fiscalías de violencia de género, tenemos también fiscalías de pirata del asfalto, tenemos fiscalías de cibercrimen. O sea, la estructura del Ministerio Público, que es flexible, a diferencia de lo que son los juzgados que tienen el juez con su planta, el Ministerio Público tiene una estructura muy flexible en la cual se va adaptando a la modalidad delictiva. Los recursos se canalizan según la modalidad delictiva a investigar. Y no necesariamente tiene que ser el típico perfil de empleado judicial o abogado. Necesitamos en este momento más técnicos para investigar o detectives. ¿Qué sería un perfil de detective para nosotros? Por ejemplo, un licenciado en criminalística. Una persona que sepa dirigir la escena del hecho, que sepa recolectar la prueba. Una persona que sepa asesorar al fiscal en qué medidas tomar en frente a determinado tipo de delitos. ¿Tienen gente capacitada por en esa actividad? Bueno, en este momento la carrera de criminalística se dicta en algunas universidades, por ejemplo en la Universidad Católica de La Plata. Ajá. Pero digamos, en su momento también nosotros hemos dado desde la Procuración, digamos con la antigua gestión, se dio cursos de
instructores judiciales. La figura de instructor judicial fue una figura creada hace muchos años, un poco con este horizonte por parte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y luego tomó ese modelo la Procuración y empezó a capacitar instructores judiciales especialistas en andar en la calle, recolectando pruebas, no sé, chequeando lugares, haciendo vigilancias. Lo que sucedió fue que, como la reforma procesal penal en el año 98 arrancó con pocos recursos, finalmente el instructor judicial en muchos casos terminó siendo usado como un secretario o como un empleado más para escribir. Para escribir las investigaciones, tomar declaraciones, y se desvirtuó su metida original, su función original, que era la de ser un investigador callejero. Un recolector de pruebas, de evidencias para llevar a juicio. ¿Y esos tendrían que salir de la Bucetich en el caso de nuestra provincia? No, eso es policía de seguridad. Claro, policía de seguridad. Yo te voy a cambiar un poco el ángulo de la pregunta, pero después quisiera volver a lo que es la estructura y tus funciones dentro de la Procuración. Pero decía, si podemos hablar de mafias o de crimen organizado, me parece que la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tiene una concentración de las distintas actividades que viene desde hace años, que se viene, digamos, de alguna manera formando, tomando territorios, cubriendo absolutamente todos los aspectos que han sido factibles de explotar como pseudo negocios criminales que fueron creciendo y desarrollándose. Y digo mafias, ¿por qué? Porque muchas veces la policía, como recién Adalberto comentaba, también ha formado parte en muchas ocasiones de estas estructuras, ha tenido sus propios beneficios respecto de ello, que es muy difícil erradicarlos o terminar con esa situación, pese a los esfuerzos que se está haciendo desde la gobernación, que son muchísimos y demás. Pero lo cierto es que yo estaba pensando solo algunos de los ejemplos de mafias y cuestiones similares o asimilables de los últimos tiempos que hemos conocido, que no estamos inventando. Por ejemplo, mafias en el fútbol. Pensemos recientemente en el caso de Independiente. Mafia sindical. Pensemos, si no, en el Pata Medina y algunos más, ¿no? Que debe haber varios Patas Medina. Mafia policial, de lo que recién estábamos hablando. Las mafias vinculadas con la política. El crimen organizado vinculado con todo lo que es el narcotráfico. Por enunciar solo algunas de las más significativas. Todo esto está, creo yo, no digo que esté intacto en la provincia, porque se me ocurre que se está trabajando y bastante sobre todo esto, pero se me ocurre que la comparación entre la realidad criminal de la provincia y las fuerzas preparadas o en preparación para combatir toda o parte de esa realidad criminal, hay una disparidad y una desventaja abismal. ¿Estoy en lo cierto o podemos decir que estamos, no sé, a la par o estamos bien encaminados? Es difícil, ¿no? No, toda pregunta tiene su respuesta. Sí, seguro. Y más viniendo de alguien con la experiencia judicial tuya y además hoy vinculado a la política, si se quiere, en algunos aspectos. Digamos, ponele. Mira, yo creo que el caso de La Salada, el caso del Pata Medina, el caso de los barras bravas de Independiente, otras barras bravas que quizás son menos visibles, casos también de mafias sindicales en el interior de la provincia que están siendo de a poquito desarticuladas, marcan una diferencia en esta gestión. Sí. Creo que en el caso de la Procuración bonaerense y fundamentalmente por iniciativa del doctor Contegrán y los fiscales generales de cada departamento judicial, se le está dando un combate bastante frontal a las mafias. Ha habido, en materia de narcotráfico, jamás ha habido tantos secuestros y tantos procedimientos grandes. Es cierto. Y yo les quiero hacer una salvedad. Los procedimientos grandes que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, en realidad tendrán que ser encarados por la justicia federal. Porque nuestra competencia es en narcomenudeo. ¿Pero qué es lo que nos sucede? De golpe estamos investigando un pequeño kiosco, tiramos de la piola y aparecen los grandes cargamentos.
Entonces estamos también haciendo el trabajo de la justicia federal. Eso está marcando una diferencia en cuanto al perfil o, digamos, al compromiso que tienen nuestros fiscales y nuestras fuerzas de seguridad en el combate a las mafias. Ahora, cuando hablemos de combate a las mafias de igual a igual, no pienses en armamentos, en enfrentamientos armados. Me parece que uno lo que tiene que pensar es en la investigación. ¿Cómo investigamos hoy las mafias? Y bueno, no solamente haciéndoles seguimientos, buscando gente que esté dispuesta a testiguar, sino también a través de las redes sociales, a través de las intervenciones telefónicas, son mucho más eficientes. Y en buena medida, recurriendo a la figura de los testigos protegidos y en buena medida también los informantes, los arrepentidos. Eso también es una punta de investigación muy exactamente. Y comprometerlos y llevarlos a que tomen ese camino, ¿no? Ustedes fíjense que no fue una cuestión, en ningún caso hubo enfrentamientos armados, hubo una investigación paciente, claro. Y cuando llegó el momento de poder detenerlos, sea en flagrante delito o no, o en un lugar en sus casas, pero ya comprobado el cuerpo del delito, ahí se los detenía. Para el procedimiento de la flagrancia, iba a decir, de la salada se recurrió también a la ayuda de fuerzas federales. Tenemos muy buena relación con las fuerzas federales y nos prestan mucho apoyo cuando hay que hacer mega operativos. Eso también viene de la mano de que en este momento los poderes están alineados en ese sentido. Y hay una línea que viene desde el Poder Ejecutivo Nacional hasta creo que todos los poderes ejecutivos de la provincia, decir, bueno, basta, terminemos con el crimen, sobre todo con el crimen organizado que nos causa tantos trastornos. Francisco, ¿cómo está el tema de la salada? El tema de la salada está en investigación, tiene ahí una decena de detenidos, y calculo que pronto van a estar siendo llevados a juicio. Muchos están con imputaciones graves, por portación del arma, tentativa de homicidio. Te iba a cambiar un poquito también el ángulo para no dejar de tocar temas, porque lo podemos seguir igual después de la pausa de la mitad del programa. El tema de los juicios por jurados. Yo entiendo que vos sos realmente un especialista en el sentido de que es una experiencia reciente en la provincia. Vos hiciste el primer juicio por jurados en tu tribunal y es un tema que te gusta, que te apasiona. Y nos contabas antes que inclusive tenías una iniciativa que a mí me pareció extraordinaria, muy, muy interesante para discutir, de llevar el juicio por jurados a otros casos, porque el juicio por jurados, expliquémosle a los oyentes, está limitado por el tema de la pena, ¿no? Llegan hasta determinada pena. ¿Estás hablando de la posibilidad de llevarlo a casos como los de corrupción, por ejemplo? Esto es una opinión personal mía, no es institucional, quiero que quede esto en claro. Yo creo que el juicio por jurado tendría que ser utilizado para el juzgamiento de delitos de corrupción. Bajo la siguiente idea, creo que aquellos delitos que conmueven en mayor medida a la sociedad tienen que ser llevados a ser juzgados por los ciudadanos comunes. O sea, justicia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como decían los padres fundadores de Norteamérica. Y creo que el juicio por jurado tiene un efecto también aleccionador y preventivo. A ver, yo pienso que cualquier caso de corrupción, o sea, cualquier persona que quiera incurrir en un acto de corrupción y mira a futuro lo que le puede llegar a pasar, de golpe decir, ojo, me están mirando y me pueden llegar a juzgar mis pares, los ciudadanos, puede tener un efecto disuasivo mayor que quizás estar enfrentados a un juez. Porque aparte de otra cosa, que muchos de los delitos de corrupción en la provincia de Buenos Aires son de competencia correccional, o sea, un solo juez. Entonces imagínense la carga, el peso que significa para un solo juez tener que tener sobre sus hombros la responsabilidad de juzgar un caso de corrupción, sobre todo de corrupción política, con las presiones a las que puede estar sometido. Mientras que el jurado se elige el día del juicio. Y son 12 ciudadanos independientes, 12 ciudadanos que aparte que tienen una mirada, si se quiere, mucho menos comprometida desde lo político y mucho más comprometida con lo social, con la cosa pública. Ahora, te hago una pregunta, Francisco. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue ese primer juicio por jurados? Porque la verdad que se han escrito muchas cosas, uno escucha opiniones muy divergentes. ¿Cómo fue la práctica? La práctica fue muy trabajosa, porque la verdad que nos dejaron solos de alguna manera. Pero bueno, yo prefería arreglarme solo en ese sentido, ¿no? ¿La selección del jurado no ha sido un problema? No. La selección del jurado no fue un problema. No, para nada, no fue un problema.
no fue un problema, y al contrario, fue algo meditado y muy bien trabajado por las personas que la llevaron adelante, que en la selección de jurados la llevan adelante el fiscal y el defensor. Claro. En mi caso, el juez lo que hace es hacer lugar o no hacer lugar a las recusaciones y excusaciones del jurado como si fueran un juez más. Ahora, fuera de eso, la experiencia de haber dirigido un juicio por jurado y de haber visto cómo el ciudadano común juzga, para mí fue un descubrimiento, porque uno viene con un montón de ideas preconcebidas, pero cuando los ve en acción a los jurados, el compromiso, la atención que prestan, y cómo, digamos, y la responsabilidad con la que actúan, yo la verdad que al final del día decía, puta, la gente entiende de qué se trata, la gente no es tonta. Se juzgó? Fue un caso de homicidio, Ajá, según la fiscalía, y de legítima defensa, según la defensa. ¿Y cuál fue el veredicto, la sentencia? Tan difícil, ¿no? El veredicto fue absolutorio. Había un caso de violencia de género de por medio. Era digamos, el muerto era la pareja de una mujer. El muerto golpeaba a la mujer constantemente y un día el hermano de esta mujer sale en defensa ante las agresiones de su hermana, de la persona que terminó siendo muerta. Y la mata en condiciones que, según el jurado, fueron legítima defensa. Porque el arma desapareció del lugar del hecho, pero bueno, se produjo un disparo, el imputado reconoce que él disparó, pero dice, bueno, el arma la trajo mi cuñado, me quiso agredir, forcejeamos, y cuando tuve el arma le disparé. ¿Y cuál fue tu idea? Porque es interesante confrontar, total ya pasó, digamos, no tenés un impedimento. Yo siempre digo que la idea del juez, la idea del juez que dirige el proceso no es importante, porque yo no soy el que decido. Correcto. El que decide es el pueblo, pero si puesto a juzgar este caso, yo hubiese llegado a la misma solución. Claro. Es más, salvo en un caso, siempre estuve de acuerdo con las decisiones del jurado. Yo hice 3 juicios por jurado. Y salvo en un caso muy aislado, porque aparte tuvo sus pormenores, siempre estuve de acuerdo con la decisión del jurado, con lo cual uno se da cuenta que juzgar... Que funciona. Que la gente juzgue funciona. Ustedes imagínense que son 12 personas que se tienen que poner de acuerdo sobre los hechos y la culpabilidad o inocencia de una persona. O sea que si el caso no está claro, es muy difícil llegar a la condena. Y sin embargo, los resultados son similares a lo de un juez. Tomaría un juez único. Claro, pero lo que pasa es que el veredicto del jurado es incuestionable. Por la comunidad. Claro. Bueno, muy bien. Nos vamos a la pausa. Bueno. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y Personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y Personal. Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés. Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y Personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y Personal.
Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Cinco de Al Derecho y Al Fortify, Revés. qué Vamos bárbaro, todavía. impresionante. Increíble. Así que bueno, y hoy lo compartimos. Estamos como siempre con Alfredo Popritkin, Adalberto Buceto, habla Alejandro Drukarov, y estamos con una visita realmente muy interesante para escuchar, para conversar. Lo tenemos con nosotros al doctor Francisco Pont-Vergés. Francisco es en este momento el secretario de Política Criminal de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, pero hasta hace pocos meses fue juez del Tribunal número 5 de San Martín, un hombre con una larga trayectoria, 18 años de juez, un hombre dedicado también a la enseñanza, dedicado a la formación profesional, dedicado a temas tan interesantes como el juicio por jurados. Así que bueno, tenemos la suerte de tenerlo en el piso y vamos... Para lo penal ha sido ya es imposible pensar en juicios penales sin oralidad. Imposible, claro. Vos decís por el esquema de funcionamiento actual, sí, yo estoy de acuerdo. Claro. Ahora, justamente, uno de los problemas que charlábamos también es ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a la oralidad? Lo mío es una pregunta, No, yo creo que Francisco te va a decir que... Me parece que te va a decir que sí, pero... A ver, yo te voy a dar vuelta la respuesta. Nosotros estamos, el sistema acusatorio va a una vuelta de tuerca que se llama el sistema adversarial. El sistema adversarial significa que hay dos adversarios que están disputando hechos y culpabilidad. Pero los que son los adversarios quienes someten los hechos al juez, para que el juez decida. Uno el fiscal y otro el defensor. Exactamente. Todo aquello en lo que haya acuerdo de las partes, el juez no tiene por qué inmiscuirse. El juez solamente dirime controversias. Qué bueno. Esa es la base del sistema anglosajón de juzgamiento, tanto en la parte civil como en la parte penal, y que se está imponiendo en nuestro país. Ahora, la regla tradicional es que el juicio es oral y la excepción es que el juicio sea escrito, que sea en nuestro caso sería el caso del juicio abreviado. Claro. Lo que llamamos el juicio abreviado. Las partes se ponen de acuerdo, justicia adversarial. Ahora bien, como la posibilidad de hacer acuerdos cada vez es más amplia y las partes disponen en materia penal cada vez más de los hechos, el juicio oral, ya sea por jurados o con jueces, se está empezando a transformar en la excepción. Ajá, qué interesante. Y en este momento son más las causas que terminan por juicio por jurado que por juicio ordinario oral. Pero esto tiene también su explicación si se quiere económica. Uno está, como en todos los órdenes de la vida, está administrando bienes escasos. Si uno pretendiera llevar a juicio todos los casos, pasaría lo que vos decís, las causas tardarían años. No tenés jueces ni tribunales suficientes para juzgar todos los hechos a través de un juicio oral. Ahora, y otra vez cambiando un poco el tema, pero dentro de lo mismo, que tiene que ver con lo que dijiste. Nosotros hemos impulsado, hemos manifestado nuestro acuerdo con una figura nueva, que es la figura del arrepentido, como gran herramienta para el esclarecimiento, sobre todo de crímenes que involucran a estas mafias de las que hablaba Alfredo, ¿no? Estas grandes organizaciones criminales donde si no rompes la complicidad mafiosa, no podés llegar a la determinación de lo que, no sé, gente como Transparencia Internacional menciona como la gran corrupción. Es otro nivel de corrupción, otro nivel de mafia, el narcotráfico, etcétera.
En ese sentido, ¿cómo ves el uso de la herramienta del arrepentido y qué pasa en la provincia de Buenos Aires con respecto a esto? Perdón, yo he visto que tienen la figura y la aplican en la práctica del testigo protegido. Está bien, no es lo mismo, no pero es lo mismo, es una manera de, digamos, darle cierta Están muy posibilidad. vinculados. Están muy vinculados. Están muy vinculados porque muchas veces uno al arrepentido lo tiene que proteger. Claro. Porque Claro. está bajo amenaza, bajo peligro de su vida, entonces uno le aplica, digamos, al arrepentido. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el arrepentido, estamos hablando, por lo menos desde la dogmática penal argentina, arrepentido es aquel imputado que a cambio de proveer de información al fiscal Sí. logra una reducción de los cargos. Tal cual. Estamos, pero no deja de ser un imputado, la condición no para deja ser de arrepentido. claro, el arrepentido. Los imputados en nuestro país no declaran bajo juramento, pero aún así, con lo cual no son testigos propiamente dichos, Claro. Claro. pero aún así son testigos porque declaran oralmente y aportan información, si Claro. bien no es bajo juramento. Entonces también merecen la protección de un sistema de protección de testigos. Ahora, la herramienta es útil, más allá de que a uno le guste o no le guste, es una herramienta que está en sintonía con las modernas técnicas de investigación y está comprobado que no hay a veces ninguna otra manera de llegar a recolectar la prueba suficiente y la prueba eficiente como para condenar las mafias. Bueno, Lavallato es exactamente la demostración. Ni más Sin ni arrepentido no hay Lavallato. Liso y llano. Claro. Es así. Los americanos lo tienen desde hace años y tienen todo un sistema también de negociación. Ujú. Tienen la teoría del pescado chico para ir que se lo Llegar coma al grande. para llegar al grande. Claro. Esto lo hemos dicho, Alejandro, que solución no hay si no se llega verdaderamente al Sí, jefe. lo que al- pasa es que yo creo que por el sistema nuestro histórico, ¿no? Sobre todo predominante en nuestra doctrina penal, hay una gran resistencia y hay un planteo, a mi gusto, quizás un poco excesivo de cierto formalismo, diría yo, con respecto al tema de los derechos. Incluso escuché planteos con respecto a los derechos del propio arrepentido, como si no fuera él que libremente está haciendo su aporte para reducir su pena, ¿no? Y yo no sé si estamos, es decir, ¿cómo están acostumbrándose ustedes a manejar esta cosa casi negocial que vos decías? Es que nosotros ya tenemos una cultura negocial quizás más grande o más expandida que la que tiene la justicia federal o nacional, porque tenemos un sistema acusatorio, y Claro. el sistema acusatorio es básicamente negocial y el fiscal es el que tiene la llave. ¿Acusa o no acusa? Ahora con la figura del arrepentido, la ley argentina lo que genera es una figura de derecho penal de fondo que permite bajar los cargos, bajar la pena, y después hay una serie de normas reglamentarias que serían aplicables en el ámbito federal o en el ámbito de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, perdón, pero no para la provincia donde tenemos un sistema acusatorio. El fiscal es el que decide si utiliza la figura del arrepentido y también es el que decide cuánto le sirve la prueba que le aporta o cuánto no, y si le baja los cargos o no le baja los cargos. El único control que tiene que hacer el juez es si si ese arrepentimiento, si ese acuerdo fue voluntario, y, o sea, voluntario en términos de voluntad y de comprensión de lo que está haciendo la persona que se quiere arrepentir, y luego si está dentro de la ley. Si es decir, el baja- juez no si- mide la utilidad de la prueba, por ejemplo. el juez no tiene por qué medir la utilidad de la prueba, salvo que tenga que dictar una condena o tenga que dictar la prisión preventiva. Pero no está para convalidar o no convalidar el acuerdo, por lo menos en un esquema acusatorio. La llave la tiene el fiscal. El juez solamente interviene para convalidar, por ejemplo, si el fiscal pide la excarcelación, el juez tendría que verificar que estén dados, si hay o no hay peligro procesal. Y si el fiscal considera que no hay peligro procesal en un sistema acusatorio, el juez rara vez le va a decir que sí hay peligro procesal y va a ir en contra de el fiscal, que es el que sostiene la acción. ¿Podría hacerlo? Porque Sí, recién pero es se me muy estaba raro. olvidando, ¿quién controla a los fiscales? ¿Cómo se controla al fiscal? Al juez lo controla por el sistema jury de enjuiciamiento, ¿no es así? ¿Y a los fiscales? Lo mismo. Lo mismo. Jury de enjuiciamiento y tienen también La sumarios. procuración y la es la procuración. que denuncia y pasa a jury. Exactamente, y también tiene facultades disciplinarias internas. Ahora, lo que hace el juez es controlar las peticiones del fiscal, a ver si son razonables o no razonables, y le hace o no le hace lugar. Claro, claro. Pero
¿Cuándo interviene el juez? Cuando hay derechos fundamentales de por medio. Si no, son decisiones autónomas del fiscal. Francisco, yo hice un poco los deberes antes de esta entrevista y estuve hurgando allí en la página de internet de la Procuración y en particular la que tiene que ver con la Secretaría de Política Criminal a tu cargo. Vos sos el número 3, si no entendí mal, de la Procuración. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, exacto. Bueno, pero no es esa la pregunta, de cualquier forma. Pero vos sos una de las personas, digamos, que tiene a su cargo el manejo, la dirección de la Procuración en un cargo de significativo e importante. Entre las funciones, que yo resalté un par de ellas, encontré, bueno, como la primera de ellas, elaborar los proyectos en materia de política criminal. Un tema genérico, pero muy importante. Y el cuarto punto dice, formulación de estrategias para la investigación de los delitos contra la administración pública. Bueno, vaya responsabilidad, vaya punto. Después seguí en la misma página un poco más abajo, viendo los recursos y la organización a tu cargo, y vi, entre otras cuestiones, la estructura, que allí se muestra con un organigrama, de la Dirección General Consejo Directivo de las áreas de investigación, y allí ustedes incluyen, no sé si esto es taxativo o es enunciativo, pero dice área médico-legal. Dentro del área médico-legal, la morgue y otro área más. Luego está el área de anatomía patológica, área de etimología forense, área criminalística, que a su vez tiene varios sectores allí comprendidas dentro de ella, como balística, accidentología vial, documentología y lugar del hecho, que le llaman ustedes. Y por último, un último área dentro de la estructura general, que es fotografía, audio y video, que serían... No veo en toda esta estructura, no he visto, las áreas, digamos, de inteligencia financiera, de análisis contable, de investigación a través de herramientas que provee la informática, a través de la utilización de software de búsqueda de datos y entrecruzamiento de datos. No vi todo eso y digo, ¿será porque no existe? ¿Será porque no forma parte? Pero lo tenemos. No habría cierta contradicción entre el punto 4 y esta organización. Explícanos un poco, a ver cómo funciona esto. Bueno, vamos a decir una cosa, que es que tenemos 3 laboratorios de informática forense, pero que no están abocados únicamente a hacer pericias sobre máquinas, sino que también hacen investigación a través de las redes, a través de la extracción de datos de teléfonos celulares, y tenemos un laboratorio de informática forense en la ciudad de Mar del Plata que desarrolla software propio a nivel del I2 de IBM para entrecruzamiento de datos, ya sea llamados telefónicos, planillas de Excel, y están desarrollando aplicaciones como para también investigar piratas del asfalto, workflows. Hay múltiples aplicaciones que se están empezando a investigar y que se están empezando a desarrollar en materia de investigación criminal a través de la informática forense. Lo que pasa es que no está publicitado en la página porque tiene su propia página. Ajá. Y eso también viene de sinergias que tenemos con universidades nacionales y universidades provinciales. Con la Universidad FASTA, con la UTN, y en general lo que estamos, en estas sinergias, muchos de los informáticos que se están formando en las universidades lo que hacen es trabajan en software para investigación criminal. Ajá. Reconocimiento de voz, tenemos también desarrollado un software propio al nivel de los que tiene el FBI para toma de huellas y reconocimiento facial a partir de fotografías, reproducción 3D. Nosotros tenemos también un sistema de reproducción de escenas del crimen con drones que hacen reproducciones 3D. Claro, y reproducciones 3D, por ejemplo, para fotos que están sesgadas, para transformarlas en fotos de rostros o de paisajes como si fueran en 2D, como si uno lo estuviera viendo de frente. Todo eso desarrollo propio de la Procuración. Quiere decir que un profesional recibido en una universidad
que tiene un título de informático puede ir a ser empleado, o pues puede ir a ser empleado, a presentarse a trabajar exactamente en la Procuraduría, y eso es muy importante, tenerlos cada vez mejores, ¿no? En la Procuraduría o a través de las universidades. O de las universidades. Por ejemplo, hay equipos de trabajo que digamos, o chicos que están haciendo su tesis doctoral para recibirse, sí. Y la tesis doctoral consiste en desarrollar un software, como fue el caso del Investiga, con fines de investigación forense. Yo te agrego una pregunta un poco más general. Ayer creo que fue un acuerdo entre la Procuración de la Provincia y la Procuración de la Nación, un acuerdo de colaboración. Y entiendo que hay un organismo que agrupa a todos los ministerios públicos de las provincias y de la Nación. Ese tipo de organización, que no es muy conocida, prácticamente no está publicitada, puede trabajar coordinadamente, por ejemplo, con el Ministerio, puede establecer políticas criminales, digamos, que de alguna manera involucren a todo el país. Sí, de hecho, ese es el fin que tiene, entre otros, el Consejo Federal de Procuradores, que es justamente esta entidad que vos referís, que nuclea a todos los procuradores de las provincias. Ok, y dando vuelta, porque el tiempo es un poco tirano y se nos va cortando el programa, que realmente vino tan interesante. Yo te voy a hacer una pregunta un poco, no provocadora, sino que creo que está en el espíritu de la gente, está en el debate en la calle y lo que la gente quiere saber. ¿Qué opinás del uso de la prisión preventiva en la forma en que se está aplicando en estas últimas semanas, particularmente en la justicia federal? Como académico, no como académico. Juez no sos y bueno, de la provincia no te pregunto. Hablando como académico, creo que es un debate falso, porque, digamos, el motivo para dictar la prisión antes de una condena firme es cuando hay peligros procesales. ¿Cuándo hay peligros procesales? Con dos motivos. Cuando se estima que la persona no va a concurrir al juicio, o sea, se va a profugar, sí. O cuando se estima que la persona va a entorpecer la investigación, escondiendo pruebas, amenazando testigos, digamos, ocultando aquellas pruebas que por ley está obligado a mostrar. Entonces, se habla de la doctrina Irursum, se habla... A ver, en cualquier tiempo y lugar, en cualquier país donde se adhiera a los estándares internacionales, si el juez fundamenta suficientemente su auto de prisión preventiva en cualquiera de estos dos riesgos procesales y lo funda también en prueba, en semiplena prueba, por ejemplo, tengo la convicción de que la persona va a tratar de entorpecer la investigación. ¿Por qué? Porque en el pasado lo ha hecho. Bueno, eso es una pauta válida para dictar la prisión preventiva. Ahora, la prisión preventiva no puede durar para siempre, tiene que tener un plazo. ¿Cuál es el plazo? Y bueno, el tiempo suficiente como para que se complete la investigación y se llegue a juicio. Y ese plazo tiene que ser razonable. Por otra parte, siguiendo los estándares internacionales, a los cuales la Argentina adhiere, a todos, la prisión preventiva tiene que ser la ley del último recurso. ¿Hay posibilidad de aplicar una medida menos lesiva para que el imputado no entorpezca la investigación? Sí, si la hay, se tiene que adoptar esa medida de coerción menos lesiva. Tiene que haber una proporcionalidad entre la necesidad y el riesgo. Entonces, si el juez ponderó que no había otra medida posible para asegurar el éxito de la investigación que el dictado de la prisión preventiva, bien, y lo fundó correctamente, la decisión va a ser válida, va a ser correcta. Ahora, también hay digamos, para eso están también los recursos. Claro, es revisable. Si la Cámara lo convalida, quiere decir que el juez en este caso tenía razón. Entonces no le veo el dramatismo, creo que no es un debate, que es un debate falso. Bueno, es un debate que obviamente, los que van a prisión preventiva o en un país tan dividido como el nuestro, los que tienen simpatía por quien va a prisión preventiva van a hacer el foco en la prisión preventiva y no, por ejemplo, en el procesamiento. Es decir, no en lo que se ha hasta ahí avanzado en el estado de sospecha sobre el delito. Lo que enturbia un poco la cuestión es que esto está ocurriendo, y esto en la política a nivel nacional, con integrantes de los gobiernos que han perdido las elecciones, o el gobierno que ha perdido las elecciones. Y esto es un poco lo que complica, y uno no ve una fuerza, una acción paralela en ese sentido, con las sospechas que puedan existir de hechos vinculados con el gobierno actual. Entonces esto
creo que complica. Actual que no implica el actual, sino cualquiera que esté en el gobierno, ¿no? En su momento. Realidad podemos hablar de nombre y apellido porque esto está pasando a nivel nacional, no es la jurisdicción que le toca acá al invitado que tenemos, pero de alguna forma esta es la realidad que nos ocurre. Años es decir, digamos, en el pasado estas cosas no ocurrían. Ahora incluso aparece una nueva preocupación que ya se está hablando muchísimo sobre el tema. El periodista Carlos Pagni ha hecho toda una elucubración muy interesante sobre esta materia, que dice, bueno, ¿cómo va a reaccionar el actual oficialismo a nivel nacional frente a este cambio de paradigma en donde ya 17 integrantes del gobierno saliente están entre rejas? Sí, en prisión preventiva y no va a ser eterno, pero la realidad es que están entre rejas y por una cantidad de tiempo más o menos considerable, creo que lo están o lo van a estar, por lo menos 2 años, o cercanos a los 2 años. Bueno, entonces, van a apelar. Ahí se genera toda una, yo creo que situación. hay apelaciones que no necesariamente sí, van a tener la misma suerte también, ¿no? Es decir, hay algo que es muy interesante, ese artículo que también charlábamos en la previa de Claudio Saboya hoy en Clarín, un artículo casi te diría que es una descripción de lo que define el fallo de Irursun, que no es de Irursun solo, sino de Irursun y Bruglia de la Sala Segunda, y que se ha dado en llamar, como decía Francisco, doctrina Irursun. Es muy específico ese fallo. Es un fallo que aplica concretamente al caso debido y dice en este caso. Sí, entonces, claro, yo creo que los casos no son todos iguales y si de alguna manera podrías decir que esa es también la doctrina de Irursun. Yo creo que Francisco también lo decía. Hay que ver si en las circunstancias del caso hay entorpecimiento, claro, o hay posibilidad de fuga. Claro. Y también hay un proyecto, que yo lo conozco, que lo conocemos, creo ya se ha difundido de alguna manera por los medios también, que lo promulgó, lo propugnó el Ministerio de Justicia, de reglamentación de alguna manera de los supuestos de prisión preventiva, de especificar un poco mejor qué significa el entorpecimiento. Sí, esto es lo que... Esto hay una discusión. Esto me parece que es lo que va a querer hacer la política. ¿No? Esto va a querer hacer la política. Pero ahí justamente donde tenemos el problema. Yo creo que la clave la dio recién queriendo, sin querer, Francisco, y me parece que acierta, y yo comparto su criterio. Para mí, el tema de la prisión preventiva, sacando que son personas las afectadas, es una medida de tipo asimilable a lo que puede ser una medida precautoria, una medida cautelar. Es decir, que en general no debieran causar estado, como cualquier medida precautoria. Es decir, mientras se necesita, se aplica. Cuando se dejó de necesitar... Pues eso es otra cosa que es cierto lo que vos decís. Bueno, pero no ha ocurrido. Es cautelar y puede dejar de ser necesaria también. Totalmente. Porque, por ejemplo, también puede pasar que esto es algo... A veces entramos en la polémica y en la pelea y dejamos de lado la objetividad que está buena, la objetivación más que la objetividad. Es una causa donde ya no hay discusión sobre los hechos, por ejemplo. Sí. ¿Para qué diablo voy a tener a alguien preso si no se va a profugar? No tiene sentido. Claro, pero en el caso que estamos hablando, hagamos un supuesto. Se dice que en el caso de, ¿cómo se llama el vicepresidente del otro? De Vudú, el caso de Vudú, que está detenido porque hay una cantidad de cuentas en el exterior y fondos en el exterior y para evitar que esos fondos desaparezcan y que las cuentas... Bueno, supongamos que en este interín, mientras está en prisión, esos fondos son incautados o son embargados. Correcto. Y se comienza con el trámite de repatriación de los fondos y se los saca del alcance. Bueno, ya estaría él en condiciones de ser liberado hasta que le llegue el juicio. Me parece que actuar con esa... Y en el mismo caso podés agregar otro importante argumento para detenerlo a la Vudú, era la presión posible sobre el arrepentido del caso o testigo protegido. Sí, era un argumento fuerte. Una vez que el testigo protegido o el arrepentido se arrepintió y declaró, también ese argumento no existe más. Es decir, que la garantía también está dada por la posibilidad de revisión, Francisco. Exactamente. Si igual lo que hay que entender es que acá hay una cuestión cultural. Nosotros estamos acostumbrados en el Código Federal o en la práctica tribunalicia, diría que de casi todas las provincias, a que se dicta la prisión preventiva y hasta el juicio lo tenemos detenido. Claro, los códigos más modernos, Neuquén, Río Negro, y un poco inspirados en los códigos americanos, de los estados americanos, de los estados de Estados Unidos, ¿no? Que quede claro, ¿no? De los estados americanos, el juez suele fijar un plazo de antemano y dice, bueno, a ver, señor fiscal, usted
pide la prisión preventiva. ¿Con qué fin? Y con el fin de llevar determinada medida de prueba adelante, de que no te parezca la investigación. Bueno, ¿en cuánto tiempo la vas a llevar a cabo? Y en función de eso le fija un plazo. Y ahí es donde, digamos, la prisión preventiva también, digamos, le mete presión al investigador y tiene su razonabilidad. Aparece razonable. Exactamente. Yo creo que realmente ha sido un... Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y Personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y Personal. Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.